Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga abundantemente con su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero leer con ustedes el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te invito, hermano, a que tengas en tu corazón el deseo, el anhelo de tener ese descanso que tu alma necesita. Si tu alma está atribulada, si tu alma está abatida, es decir, casi se cae porque está a punto de ser derrumbada, si tu alma está llena de ansiedad, de afán, de egoísmo, de ira, de celos, de contiendas, tu alma está muy cansada. Tu alma desea ese reposo. Bueno, el descanso de tu alma lo puedes tener aprendiendo de Jesús, como él lo dijo claramente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero todos los días acudir a Dios para tener ese descanso de mi alma, para que haya en mí un nuevo refrigerio, un nuevo deseo de aumentar mi amor y mi fe por Dios y de servirle con todo valor, con toda energía, con todo entusiasmo. Bueno, la lectura que está recomendada en la lección número 22, que lleva como título Solus Christus, o sea, solo Cristo, es lo que se encuentra en Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Les pedimos, hermanos, que en casa lo lean con detenimiento. Romanos 5, del 1 al 11. Con detenimiento, con entendimiento y reflexionando en lo que están leyendo. Y después, de ser posible, háganme el favor, hermanos, de memorizar 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ese texto lo tendremos como parte de nuestro análisis lingüístico que haremos en esta tarde con respecto a 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Bueno, hermanos, entonces ahora vamos a decirlo con plena convicción. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Vamos a decirlo con toda certeza, con absoluta certeza. Padre, Dios mío, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y lo vamos a decir con toda seguridad. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que tú tienes preparada para mí me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Acto seguido, hermanos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, compartimos
la pantalla. Y aquí ya nos hicimos chiquitos, pero vamos a trasladarnos a otro lugar y vamos a hacernos un poquito más grandes. Bueno, dijimos entonces que la lección 22, en la segunda parte de Solus Christo, queremos traer a reflexión el análisis del pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que mientras ustedes y yo aquí buscamos primera a Timoteo, capítulo 2, y vamos a tenerlo abierto en nuestras Biblias, porque vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. ¿Por qué he querido, hermanos, que tengamos esta reflexión basada en este pasaje? Deberíamos ampliar, hermanos, deberíamos extendernos a otros pasajes similares que emplean también la palabra todo o todos o todas, para que pudiéramos entender con toda certidumbre, con toda claridad, cuál es el significado que en la Biblia tiene ese adjetivo o ese adverbio. Porque no es un sustantivo. La palabra todo o todos o todas es un adjetivo y en otras ocasiones es un adverbio de cantidad que tiene que ver precisamente con el concepto de todas las cosas, por ejemplo, o sin excepción, todos, y también con el significado de sin distinción, todos. Entonces, solo Cristo, mis hermanos, es el que perdona nuestros pecados. Solo Cristo es el que nos salva. Solo Cristo es la luz en este mundo de opacidad en el cual estamos viviendo y que ahora, ya siendo la tercera década del siglo XXI, por todos lados, no solamente en nuestro país, hermanos, hay que ser claros, hay que ser precisos, en todo el mundo es un periodo de opacidad. Hay tinieblas cegando el entendimiento de todas las personas, y esas personas que tienen el entendimiento totalmente nublado, lleno de tinieblas, hacen la voluntad del diablo, que es el príncipe de las tinieblas. Hacen la voluntad del Dios de este siglo, el cual los lleva a tener éxitos, diríamos entre comillas, éxitos a nivel mundial. En este mundo, ante los vecinos, a lo mejor hasta los envidias, hermano, porque tienen muy buena posición, porque se van de paseo a los puertos, a las costas, a las playas, y tú que vives tu vida honestamente, entregado a Dios, que vives en la luz de Jesucristo, no tienes esos entretenimientos, esos placeres, hermano, no te preocupes. Ellos son guiados por el príncipe de las tinieblas, por el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Vivimos en un periodo de corrupción, pero solo Cristo es incorruptible. Vivimos en un periodo de inseguridad, en donde quiera, hermanos, en donde quiera hay crímenes con violencia, hay asesinatos, hay atropellos con vehículos, hay disparos para matar a la gente, hay una gran inseguridad en donde quiera, en cualquier país del mundo. Solo Cristo es la paz. En todos lados, hermanos, predomina el padre de la mentira, que es el diablo. Hay mentira por todos lados. Uno ya no puede ni creerle a los familiares más cercanos, porque siempre te dicen las verdades que le convienen, te dicen las cosas con media verdad, pero ocultan la parte que no te quieren decir. Sencillamente no quieren que tú lo sepas. ¿Por qué razón? Pues no lo sabemos, pero son verdades a medias que finalmente son mentiras. Bueno, vivimos en un tiempo de mentira. Solo Cristo es la verdad.
Vivimos en un tiempo de injusticia, hermanos, porque si no tienes dinero suficiente, no puedes pagar la justicia, aunque tú tengas la verdad, aunque tú tengas todos los argumentos llenos de la razón, aunque tú tengas todas las pruebas a tu favor, de todos modos, vivimos en un tiempo de injusticia. Bueno, tengo que decirlo también y recordarte, solo Cristo es la justicia y nosotros somos justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un tiempo de condenación, así es. Todas las personas que no se acercan a Jesucristo, que no creen en Jesucristo, que Cristo no vive en sus corazones, todas las personas están condenadas, pero solo el perdón se obtiene en Jesucristo. Y luego también hay mucha perdición en todo el mundo, tanto niños como jóvenes, que son primero adolescentes y luego jóvenes mayores, aún adultos y ancianos, todos se están yendo a la perdición. Déjenme decirles que solo Cristo es la salvación. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, nosotros tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Y podemos hacerlo con toda libertad. Ya no estamos a riesgo de morir. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en el imperio de los Césares, en donde los señores eran ellos. Y cualquier cristiano que se atreviera a decir que no, que Cristo era el Señor, pues entonces lo mandaban al circo romano, al Coliseo, y ahí lo hacían morir con las bestias o con los gladiadores que tenían exprofeso para ese tipo de espectáculo. Había ese riesgo, pero no ahora. Ahora tú puedes decir con toda prontitud, con toda libertad, que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y si eso lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Hermanos, ustedes y yo conocemos que hay una cierta dificultad para el pasaje de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Yo me he propuesto ponerlo aquí, lo que es 1 Timoteo 2, 1, 2, 2, 2, 4, porque el versículo 3 no contiene la palabra todos, 2, 2, 6, porque el versículo 5 tampoco contiene la palabra todos. Entonces, en base a 4 versículos, vamos a ver con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo, vamos a tener una conclusión, hermanos, con respecto a lo que enseña este pasaje. En el versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 2, dice el texto, exhorto ante todo, aquí lo estoy leyendo, exhorto ante todo, y puse en color azul en donde va la palabra todo, que es lo que a nosotros nos interesa conocer en esta lección, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto, hermano, no afecta nuestra salvación en el sentido de quién o quiénes serán salvos, porque claramente se dice que todos los hombres o por todos los hombres tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y además también se dice que somos exhortados antes que todas las cosas, antes que todo, somos exhortados a que primero, antes que todo, podamos siempre vivir una vida de oración, orando
¿Por quiénes? Bueno, orando en este caso por los reyes, y nuevamente la palabra todos, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí no tenemos duda en que cuando habla de toda piedad, es toda piedad, no hay pedazos de piedad o no hay géneros de piedad o no hay rangos de piedad, ¿no? Tenemos que el apóstol Pablo desea que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí no nos trae conflictos la palabra toda, que el griego de la palabra toda es la palabra pase, eh, de la raíz paz, radicalmente, o sea, en su raíz, el adjetivo paz significa todo, absolutamente todo. Y sin artículo significa cada, pero aquí en nuestro texto no aparece ningún artículo. Así que nos vamos a que toda piedad y honestidad en su raíz significa absolutamente toda la piedad. Eso, repito, no nos trae conflicto. Bueno, entonces, para la palabra todos, en el versículo 1, tenemos la palabra panton. Ajá. Y en el primer versículo, en el primer texto que estamos leyendo, la palabra panton ocurre 2 veces, ¿sí? Panton de todas las cosas, eh, o lo que diríamos exhorto ante todo, es la palabra panton, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, es la palabra panton también, y aquí no vemos ni anteponiendo ni siguiendo a la palabra panton nada negativo, ni tampoco el artículo el, o los, o las, de modo que la palabra la tenemos que entender tal y como dice, que es todo. Así que somos exhortados ante todo, es decir, ante todas las cosas, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos. Es decir, no hay distinción, no hay exclusión por todos los hombres. Y claro, a lo mejor una persona en particular no va a estar orando por todos los hombres, pero todos los cristianos en el mundo, todos los cristianos en cada rinconcito que se encuentren, cada uno puede estar orando por una cierta cantidad de hombres. El caso está que el deseo de Pablo o la exhortación de Pablo pueda abarcarse. Y recuerden ustedes que ante todo esto que leemos en la palabra de Dios, es deber del cristiano de orar por todas las autoridades, por los reyes, por los que se encuentran en eminencia, por todos tenemos que orar, pero claramente también se dice por todos los hombres. Bueno, en el versículo 2 vuelve a aparecer la palabra panton, que aquí es un adverbio, hermanos. La palabra paz, que es también el significado de todo o de toda, la palabra paz es adjetivo y que dijimos que radicalmente, o sea, en su raíz, significa todo. Y sin artículo, el, la o los significa cada cosa o cada persona o cada país o cada nación. Cuando la palabra esta es seguida por algún nombre colectivo, como por ejemplo de un país, de una nación, cuando se dice, por ejemplo, que todo Israel, bueno, es todo el pueblo de Israel, el pueblo que Dios conoce y que son todos los israelitas. Entonces, la palabra pantos, que es la que estamos leyendo con más detenimiento, es un adverbio de cantidad, por supuesto. Sin negación significa total y enteramente, sin negación. Y hasta ahorita, solamente una vez hemos encontrado la palabra paz, que es pase, y los demás es pantos,
que sin negación significa total y enteramente, que es lo que está escrito en el versículo 1 del capítulo 2 y también en la primera parte del versículo 2, en donde dice, por los reyes y por todos, ahí es Pantón, pero luego dice, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda, aquí es toda absolutamente. Quiere decir que varía el significado de toda piedad, no es cachitos de piedad, no es partes de piedad, no es rangos de piedad, es toda piedad. Por eso el apóstol utiliza la palabra pase, de la raíz paz, que significa todo. Y como sin artículo, sí, va a significar cada, es decir, cada piedad en cada persona. En el versículo 4, porque en el versículo 3 no se encuentra la palabra panton ni pase, en el versículo 4 dice el versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este sí es muy importante. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra todos es pantas, es decir, cae dentro del adverbio de cantidad. Entonces, ¿cuántos de estos hombres Dios quiere que sean salvos? Todos, absolutamente, sin excepción todos, sin discriminar a nadie. Dios quiere que todos absolutamente sean salvos. Bueno, esto nos haría caer, hermanos, en la doctrina universalista, en donde ellos enseñan que todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que nazca y que muera, todos van a ser salvos. Que aún, hermanos, el mismo diablo en los postreros siglos, en algún tiempo, el mismo diablo va a ser salvo y va a entrar al cielo, a la presencia de Dios. Hermanos, esto es una blasfemia, esto es una aberración. Yo estoy seguro, hermano, que tú y yo no queremos vivir en donde esté el diablo. No, queremos vivir en donde esté Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él nos salvó. Pero imagínate, hermano, que en la eternidad tú tengas que vivir con el mismo diablo también, ¿no? El cual es nuestro acusador. Así que entonces, la doctrina universalista, yo creo que todas las expresiones de fe, que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, yo creo que todas esas expresiones de fe no creemos en la doctrina universalista. Es decir, que todos los hombres van a ser salvos. No. A todos los hombres, hermanos, se les debe predicar el evangelio. Eso sí, a todas las naciones, sin distinción de raza ni de color, sin distinción de lengua, ni de nivel intelectual ni cultural. A todos se les debe predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, dice, ¿cómo conocerán si no hubiere nadie que les predique la palabra de Dios? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Entonces, es claro que en el pensamiento de Pablo y el conocimiento que a través del Espíritu Santo Dios puso en el corazón de Pablo, es claro que el evangelio tenemos que predicarlo a toda criatura. Alguien puede objetar diciendo, pero es que no todos van a ser salvos. ¿Para qué les predicas el evangelio a todos? Yo no tengo ese pensamiento en mi mente y en mi corazón cuando predico el evangelio. Yo no sé qué personas son elegidas por Dios para ser salvos. Yo no sé quiénes son los escogidos de Dios para ser salvos. En el momento en que Dios me pone en pie para predicar el evangelio de su gracia, para decir que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de los hombres, y para decirle a las personas que si ellos tienen fe en Jesucristo, tienen la confianza en Jesucristo de arrepentirse y confesar sus pecados delante de Él, van a ser salvos, porque así lo dice la palabra de Dios. Yo lo digo sin ningún contrapujo. Yo lo digo sin tener ni pelos en la lengua.
porque yo declaro lo que dice la palabra de Dios, que prediquemos el evangelio a toda criatura. No voy a estar pensando si esa persona es elegido o no es elegido, si esa persona es escogida o no es escogida. No, mi deber como siervo de Dios, como creyente fiel en que Cristo me salvó a pesar de mis pecados y a pesar de mis iniquidades, y que Él me salvó y que Él no me distinguió ni me exceptuó, ni me hizo a un lado, sino que Él dijo, vas a oír el mensaje de la palabra, y lo oí. El mensaje de la palabra lo oí de un hermano que no hacía ninguna distinción, sino que a todos nos invitaba a recibir a Cristo en el corazón. Entonces yo recibí a Cristo en mi corazón, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese evangelio es el que nosotros tenemos que predicar. Ahí sí, Dios quiere que el evangelio sea conocido por todas las personas, sin excepción y sin distinción. Pero repetimos entonces la palabra pantas. No siempre va a significar que es todos absolutamente, sino en algunas ocasiones como en esta, en donde dice eh, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, es el deseo de Dios, es el querer de Dios, pero no todo lo que Dios quiere lo va a determinar para que se cumpla irrevocablemente. No, no, no. Dios quiere porque nos manda a nosotros a predicar el evangelio de su gracia. Por eso Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos por la gracia de Dios. Pero no todos, hermanos, van a salvarse porque unos no fueron elegidos para ser salvos. Aunque se les hable el evangelio de la gracia de Dios, porque se les habla a todo el mundo, pero esas personas en su corazón va a haber una dureza tal que van a rechazar la verdad y el conocimiento de ella y no van a aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces, en el versículo 6, que es también en donde viene la palabra que puede traer un poco de conflicto en nuestro entendimiento. El versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, está hablando de Jesucristo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra todos aquí es la palabra panton con omega, con letra O omega, es la palabra panton. Y se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, hermanos, aquí también no hay nada negativo. Claramente dice el texto que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay nada negativo. Y aquí es adverbio pantos. Sin negación significa total y enteramente. Aquí sí traemos un desafío. Quiere decir que aquí el rescate se dio por todos enteramente, todos en total, enteramente, absolutamente todos, que Cristo murió en rescate por todos. La perspectiva teológica presbiteriana dice que sí, que en rescate por todos, pero ¿cuáles todos? Pues todos los nacidos de nuevo, todos los elegidos por Dios. Por lo tanto, los que está determinado en el anticipado el conocimiento de Dios y en su consejo, los que está determinado que se van a perder porque van a rechazar la salvación, no están incluidos aquí en este adverbio de cantidad, porque si efectivamente el rescate fuera por todos, entonces desde Adán hasta el último de los seres humanos que vivieran en la tierra serían salvos, serían rescatados, pero no es así, no es así. Miles y miles y millones de personas han muerto sin haber querido doblar su rodilla delante de Dios,
sin haber doblado su corazón ante el Señor y se han ido por sus maldades y por sus pecados a la condenación eterna. Entonces, ellos ya no están rescatados por Jesucristo. Y esto no quiere decir que el rescate de Jesucristo haya fracasado de ninguna manera, porque el apóstol Pablo lo que nos está dando a entender aquí, hermanos, es que el rescate por todos es los que fueron elegidos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, le pagó a Dios el rescate de los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. Ahora bien, una nota muy importante. Si en estos dos textos, el 4 y el 6, nos quisiera decir el apóstol Pablo que son todos absolutamente, sin excepción, todos los que Dios quiere que sean salvos y todos los por los cuales Cristo murió para que fueran redimidos o rescatados, si quisiera decir eso el apóstol Pablo, hermanos, hubiera utilizado la palabra apas, apas con ese al final, hubiera utilizado la palabra hapas. Esta palabra hapas, digo así porque la H es el espíritu, esta como comita invertida que está arriba de la A, es la letra H, y tiene un sonido como si fuera la H inglesa, hapas. Entonces, si el apóstol Pablo aquí en lugar de Panton hubiera escrito hapas, sin lugar a dudas, hermano, que significaría que son todos sin excepción los cuales Dios quiere que sean salvos, que son todos sin discriminación de nadie por los cuales Cristo murió para rescatarlos. Pero no está la palabra hapas en ningún lado de este pasaje. Dice que hapas es una forma intensificada de paz. Significa absolutamente todo, la totalidad, y en forma plural significa todo, todas las cosas. Precedida por un artículo y seguida por un nombre, esta palabra denota la totalidad, como lo pueden ustedes leer en Tito 1:16, el cual habla del total de las buenas obras, y en Hechos 5:16, el cual dice que todos sin distinción y sin excepción eran sanados. Ahí es donde se usa la palabra hapas, que es una palabra que intensifica el significado de la palabra paz, y que la palabra paz, como ya lo dijimos en el adjetivo que está escrito arriba, significa todo. Ajá, y aquí significa todo absolutamente. Bueno, pero esta palabra no está escrita en los dos versículos que más nos atañen en lo que estamos platicando. Aquí, hermanos, me permití escribir por separado cada versículo. 1 Timoteo 2:1, Panton, de todas, entre corchetes, las cosas, porque no viene en el griego, sino que ya en la traducción fue agregada, que sean hechas peticiones. Entonces, es el ejemplo de la palabra Panton, en donde el apóstol dice de todas, que sean hechas, es decir, antes de todas las cosas, nos exhorta a que sean hechas peticiones, rogativas, súplicas, acciones de gracias, etc. 1 Timoteo 2:1. También en el mismo versículo dice hiper en pro, eso sí viene en el griego, pero luego dice por, que fue la palabra que mejor tradujo Casiodoro de Reina. Y luego no dice en pro, sino dice por. Ajá. Y luego dice Panton, que ya vimos que Panton es, en nuestro texto, es el adverbio de cantidad. Entonces, vamos nosotros a continuar con este análisis. En 1 Timoteo 2:1 dice, hiper en pro, se tradujo por, y luego Panton,
de todos, y pone corchetes los que no vienen en el griego, hombres. Luego 1 Timoteo 2:1, lo cual quiere decir que no cae en la excepción para que aquí panton, que significa todo o todos, sea absolutamente todos. No cae en esa excepción. Luego dice el versículo 2, cae, que es la palabra, la letra I, y panton de todos. Luego ton, los que, aquí tiene el artículo, los que, y luego dice en alta posición están. Aquí sí yo no tengo ninguna preocupación en que entendamos que sin excepción, absolutamente, oremos por todos los que están en alta posición, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:2. Luego, también en 2:2 dice en, traducida con, aunque Reina Valera pone en, y aquí usa el adjetivo, no el adverbio, pase, que significa toda piedad. Aquí también no tengo ningún problema en aceptar que aquí toda piedad significa absolutamente toda. No hay rangos de piedad, no hay porciones de piedad, no hay colores de piedad, no hay significaciones diversas de piedad. Aquí la piedad es una palabra que es absolutamente, y precisamente nosotros debemos de vivir absolutamente en toda piedad. Versículo 4 del capítulo 2 dice os, que significa quién, y pantas, que significa todos, y luego entre corchetes los, porque no viene el artículo en el griego, y ese artículo los tendría que ser ta, con letra ta, que significa los como artículo plural. Hombres quiere que sean salvados. Por eso es que aquí no cubre el requisito de pensar que aquí pantas sea todos absolutamente. Y que en todo caso, repito, debería estar escrito la palabra japas para que significara todos sin excepción. Sino que viene la palabra panton con omega y que dice todos, y luego to, que significa a, al, a, él, que es el testimonio que se ha dado, como dice el versículo 6, que dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí luego, mis hermanos, hay muchas cosas escritas. Qué bueno que ustedes pueden verlo y pueden después leerlo con más calma. Hay todas las características en donde se usa la palabra todo o todos, y cuándo es todos absolutamente y cuándo es todos de manera de rango discriminadamente. Entonces, ¿cuándo es todos sin excepción y cuándo es todos sin distinción? Y viene para ustedes, hermanos, aquí lo estoy apuntando, vienen muchos textos que quiero que ustedes conserven, por eso está ahí claramente escrito, que ustedes lo conserven y puedan leerlo con más significados. Ahora bien, hermanos, si ustedes me lo permiten, hermanos, yo quiero ya dejar de compartir aquí la pantalla, porque quiero que tengamos una conclusión. A lo mejor no es para todos aceptada, pero es lo que hay en mi corazón con respecto a este pasaje. Y no es el único, hermanos, hay muchos. Miren, por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es incuestionable, ¿no? Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto también pareciera enseñarnos que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, y que por eso Dios amó al mundo, porque va a salvar a todos. Pero no, gracias a Dios, el texto es muy preciso y muy claro a nuestro entender por el Espíritu Santo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esto lo escribe el apóstol Juan para hacer una distinción en lo que el judío creía. El judío, el pueblo hebreo, ellos creían que solo Dios los amaba a ellos. Entonces, el mundo conocido, diríamos, pues eran los gentiles y los hebreos. Entonces, por eso Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y que ahora también lo podemos aplicar al mundo en su plenitud, ¿verdad? Todos los seres humanos que estamos en el mundo, que estuvieron en el mundo y que estarán en el mundo, a todos Dios nos ama. Pues claro, él no va a hacer distingos entre mexicanos y americanos y argentinos y europeos. No, él no va a hacer distinción de esa. Él ama a todos, pero el amor de Dios, hermanos, es algo universal. No quiere decir que porque nos ama a todos, va a salvar a todos. No, de ninguna manera, porque el plan de Dios es otro. Y después el texto sigue diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está la razón del por qué decimos que no todos se van a salvar, porque Jesucristo dice claramente, todo aquel que en él cree. Esto está claramente en armonía con los demás textos de la Biblia que hablan de la salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes le dan una lectura un poco detenida al Evangelio de Juan en el capítulo 10, hermanos, yo quiero ir en ese momento a Juan capítulo 10 para señalar algunos versículos que son muy interesantes para nuestro tema. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, Cristo está hablando de que Él da su vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Por las ovejas que conocen su voz, que lo conocen a Él y que lo siguen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cristo primeramente nos conoce a nosotros y nosotros le conocemos a Él porque somos sus ovejas. Dice el versículo 25. Jesús, desde el 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Cristo mismo hace una separación, hace una clasificación entre las ovejas que él conoce y que le siguen a él porque ellas también lo conocen, de aquellas ovejas que no oyen la voz del Señor
y que el Señor no las conoce, el pastor no las conoce. En consecuencia, no oyen su voz y en consecuencia no lo conocen. Jesucristo no los conoce y esas ovejas no siguen a Jesucristo. Esas ovejas, si no hay un momento en su vida el que cambien de actitud, se arrepientan de sus pecados, confiesen el nombre de Jesucristo, se arrepientan de toda su maldad y Jesucristo entra y vive a su corazón para que Él sea el pastor de esas ovejas. Si no ocurre en ningún momento de su vida, esas ovejas están perdidas. Se van a condenar, dice la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, Cristo mismo nos enseña a nosotros que hay ovejas que no conocen a Jesucristo, que hay ovejas que no oyen la voz de Jesucristo, que hay ovejas que no siguen a Jesucristo. Y sí, en cambio, por las que Él murió, son las ovejas que oyen la voz de Jesucristo, que le siguen y que además son conocidas por Jesucristo, y estas ovejas también conocen a Jesucristo porque Él murió para salvarlas a esas ovejas. Que Dios, hermano, nos bendiga, nos bendiga. Esta conclusión puede ser interesante para todos. El Evangelio debemos predicarlo a todos, sin excepción y sin distinción. Debemos predicar el Evangelio de la gracia de Jesucristo a todas las personas. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Porque nosotros los que predicamos y todos, aunque no prediquen, todos ignoramos a qué personas eligió Dios para ser salvos. ¿Qué personas escogió Dios para que sean hijos de Él? ¿Y cómo esas personas van a saber que son elegidos por Dios para salvación si no hay quien les predique el Evangelio de la gracia de Jesucristo? Por eso, como nosotros no sabemos a quiénes escogió Dios, hermanos, entonces tenemos que predicar el Evangelio a todos. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Esto lo hacía y se los decía a los mismos hermanos en sus cartas, ¿no? Por eso fui constituido yo predicador y ministro del Evangelio, para darle a conocer a aquellos que no saben que al igual que nosotros los que ahora ya creemos en Jesucristo, hayan sido ellos también o fueron escogidos para ser hijos de Dios. Entonces tenemos que predicarle el Evangelio a todos sin distinción de raza, de lengua, de color, de nivel intelectual, de posición social. A todos les tenemos que predicar el Evangelio de la gracia de Dios para que ellos sepan si fueron o no elegidos. Pero yo jamás voy a decirles estas palabras. Mira, te predico el Evangelio, pero yo no sé si Dios te escogió. Te predico el Evangelio, pero yo no sé si Dios te eligió para salvarte. No, eso jamás lo voy a decir, ¿sí? Porque yo preferiría que Dios me quitara la lengua primero que decirle a una persona, te quiero predicar el Evangelio de Jesucristo, pero a saber si fuiste elegido o no. A saber si Dios te escogió para que seas salvo o no. No, no, no. Vamos a predicarle a todos creyendo que esa persona a la cual ya está poniendo su oído atento y está su corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, pues claro, hermanos, vamos a decirle que si tiene confianza en Jesucristo y confiesa sus pecados y se arrepiente y se aparta de ellos, va a ser salvo por la gracia de Jesucristo. Ese sería el evangelio predicado a todos, como letra A. Como letra B, la palabra hapas, que es una forma intensificada de paz y que significa absolutamente todo, la totalidad, y que en plural significa todas las cosas, es la palabra que debería estar escrita en el versículo 4, el cual quiere que todos, pantas, los hombres sean salvos. Si el apóstol Pablo hubiera querido enseñarnos que todos, sin excepción, absolutamente todos los hombres van a ser salvos,
entonces hubiera usado la palabra japas, que significa todos, absolutamente. Número 3, que nosotros tenemos el entendimiento abierto por el Señor para que podamos entender cuando la palabra todos, que es la palabra pantas, se refiere a todos sin excepción y se refiere a todos sin distinción. Lo debemos tener abierto porque ustedes van a encontrar muchos textos en la palabra de Dios en donde está la palabra todos. Y tienen ustedes que pedir la ayuda del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo para entender si esa palabra todos como cantidad significa a todos sin excepción o a todos sin distinción. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Hemos finalizado.